Hola a todos, gracias por acompañarnos en este su programa, Páginas Vivas, Conversaciones de ayer, hoy y siempre. Hoy en un programa especial que es el cierre de nuestra tercera temporada, acompañada por nuestro conductor, Roberto García. Roberto, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de compartir de nuevo con vos este especial del cierre, precisamente de la tercera temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? El 2 de junio del 2022 iniciamos Páginas Vivas, Conversaciones de ayer, hoy y siempre. Año y medio en el calendario, 3 temporadas. Hay una labor cumplida. Sí, no, definitivamente hay mucho camino recorrido. Creo que hay muchísimo aprendizaje. 3 temporadas no es cualquier cosa. Así es un trabajo realmente comprometido de cada uno de los miembros del personal y obviamente de tu trabajo, de tu constancia y de ese rigor, ¿verdad? Con el que hemos fortalecido cada una de las falencias que hemos encontrado a lo largo de estas temporadas. Así es, ha sido un esfuerzo conjunto, una idea en la que creímos desde el principio y que en última instancia todo el trabajo de todo nuestro equipo en la Biblioteca Nacional desemboca en el público, en las personas que nos ven, sin dejar de agradecer de inicio la participación de tantas distinguidas personalidades que han desfilado por Páginas Vivas. Que al final, Roberto, en este programa tenemos 2 protagonistas, nuestros invitados y cada una de las páginas del periódico que retratan los temas y las personalidades que han pasado por este set de grabación. Sí, porque este programa tiene tintes de nostalgia relacionados con el periodismo de papel, con los periódicos de papel, ahora en la tecnología digital, cuando los periódicos en su mayoría son digitales, a través de celular, de computadora, etcétera. Nosotros siempre valoramos estas páginas de los periódicos que han registrado y siguen registrando la historia día a día. Pero bueno, vamos de lleno, Roberto, y conversemos de uno de estos primeros programas, que al final no es uno, fueron 3, para rendirle honor a tan significativa personalidad, Inés Sánchez de Revuelta. ¿Y quién más para estar en este set brindándonos tanta información de esta trayectoria y de esta figura con gran personalidad que es su hija Inés Revuelta? Así es, gracias a Inés Revuelta Sánchez tuvimos en 3 espacios, en 3 programas o en una trilogía, la imagen, la memoria, la evocación, la presencia de Inés Sánchez de Revuelta en nuestra memoria colectiva, en el imaginario colectivo, en el país en general, porque vivimos varias facetas entre los 3 programas de lo mucho que aportó doña Inés Sánchez en este país, gracias efectivamente
al sentimiento, a la memoria, al respeto con el que su hija Inés Revuelta se expresó en cada uno de los 3 programas dedicados a doña Inés. 3 programas sumamente significativos, Roberto, pero si yo tuviera que quedarme con uno, sabes de antemano que me quedo con el último programa, que recientemente salió publicado. Y la llora todo el país porque fue una presencia y sigue su presencia en nuestro país, en nuestra identidad nacional. La semana antes de enfermarse, mi mamá venía aquí con usted. La que debe estar sentada aquí, pues no debería ser yo, debería ser ella. Ella me pidió que, incluso me había pedido que si la traía, estaba muy emocionada por poder venir a Páginas Vivas, ¿verdad? Y muy agradecida porque la hubieran tomado en cuenta. Y me dijo, es un homenaje como deben ser los homenajes, en vida, así me lo dijo. Qué maravilla. Así que yo, digamos, no podía no hacerlo hoy, pero además le agradezco porque creo que es la primera vez en el casi mes que tenemos desde que ella falleció, de que yo he podido hablar con ella, de ella como sonriendo, como más tranquila. Sí, Y yo sé que está con nosotros. Aquí está mi mamá. eso. Y precisamente porque me parece que fue un cierre con broche de oro Así para es. una persona tan destacada como doña Inés. Fue hacer, como decir, calzar todas las piezas, desde ella como una figura de televisión, con una gran visión, con un gran aporte a la sociedad costarricense, pero también como una mamá brindando su amor y cómo uno como hijo llega a atesorar hasta los mensajes, y esos últimos mensajes, esos últimos abrazos, esos últimos momentos con esa gran persona que fue doña Inés Sánchez. Sí, gracias al sentimiento que abrió de su alma su hija, pudimos disfrutar efectivamente de la compañía de Inés Sánchez de Revuelta. Pero bueno, Roberto, no solo fue eso, también hubo deporte. Así Y es. tuvimos un programa bastante significativo que retrató no solo en periódicos, sino con contenidos audiovisuales, la trayectoria de don Luis Cartín y José Luis Ortiz, gracias a la elocuencia de don Rodrigo Calvo. La vida en el micrófono de José Luis el Rápido Ortiz y Luis Cartín Paniagua, para los que peinamos canas, fue maravillosa porque nos transmitieron las emociones del fútbol de la primera división nacional e internacional con sus voces privilegiadas, dos estilos distintos, el de don Luis Cartín, pausado, descriptivo, el de José Luis Ortiz, vibrante, palpitante, Rápido Ortiz, así se le decía, la narración de José Luis Ortiz en el Mundial de Argentina 78. Por bien, entregando para el goleador. El goleador Resenbrink entregando para Nisken para Resenbrink con la pelota es un hombre muy peligroso. La cruza buscando la incorporación del 16. Red se resbala, aprovecha. Ordine no puede rechazar, vuelve a tomar la Resenbrink entregando ahora hacia la intervención de Van de Kerkhoff, de Willy cambiándola por la derecha para el número 6, que es Jansen. Que la verdad que, y qué emocionante como... No, digamos, esa dicción, esa maravillosa descripción que tenía, la maravillosa descripción que tenía de los partidos es una escuela, realmente. El Rápido Ortiz, igual que Luis Cartín, marcaron época y bueno, que dicha que la UNAFUT le reconoció eso. Gracias, efectivamente, como decís, también a la generosa participación de Rodrigo Calvo Castro, colega, periodista, historiador, un hombre que ha marcado huella en el periodismo nacional gracias a su rigor desde muy joven, atesora los principales momentos o los momentos importantes, no solo del fútbol, sino del deporte en Costa Rica. Y tuvimos a Rodrigo en una amena conversación sobre estas grandes figuras. Sí, sumamente significativo fue ese programa. ¿Cómo no recordar, Roberto, el programa con la jurista internacional doña Elizabeth Odio Benito? Así con es. ese nombre tan importante que se le asignó a ese programa, que salió de su misma boca. El odio se combate con el amor. ¿Cómo no? Una defensora de los derechos humanos en Costa Rica y en el mundo, una mujer extraordinaria. Realmente todas y cada una de las personalidades que nos han visitado nos han hecho sentir honrados de esa presencia. Pero doña Elizabeth
nos dijo un detalle muy interesante relacionado con los periódicos de papel. Cuando yo le hablé que estaban en vías de extinción, ella me dijo, no, yo no creo eso. Yo creo que el periodismo seguirá en la vía digital y los periódicos de papel nunca morirán porque forman parte de lo que es la emoción de abrir un periódico, de sentir las páginas igual como los libros. Que nació con el papel y recién hemos llegado a la pantalla. Pero no, aún así las pantallas no van a sustituir. Acuérdese de mí, la prensa escrita es la prensa escrita. Esta historia, por ejemplo, ¿cómo la vamos a conservar si fuera una pantalla? No, esto es la historia en este país, en Costa Rica. Aquí está la historia nuestra y no la vamos a perder. Entonces, y la vamos a aumentar. Cada día que pasa, cada cosa que ocurre en este país, y ocurren muchas últimamente, tienen que conservar. El papel es una prueba gráfica de lo que ocurre. Sí, igual Roberto, que creo que eso es parte de la cultura. Eso es parte del reto que tienen las familias, los centros educativos y en sí cada ser humano. Así de es. valorar la riqueza que guardan cada uno de estos documentos patrimoniales. Exacto. También pasamos a la música. Nos acompañó el hermano del fallecido Fidel Gamboa, Jaime Gamboa Goldenberg, y tuvimos un hermoso programa que narraba un poco los inicios de cómo ellos desde niños cantaban y cómo se daba ese transcurrir de la infancia y esos primeros pasos en la música de Fidel Gamboa. Así es, Jaime Gamboa, otro gran artista nacional del grupo Malpaís, que formó con Fidel, con Iván Rodríguez, con Manuel Obregón, con Tapado Vargas, en fin, ese grupo extraordinario. Y Jaime también muy amablemente vino a conversar con nosotros y con ustedes sobre la huella que dejó, la profunda huella que dejó en la música costarricense y en la cultura el desaparecido cantautor Fidel Gamboa Goldenberg. Es que desde chiquillos nosotros hacíamos todo juntos, de los juegos más, ¿verdad? De juegos infantiles. Tengo en mi casa varias fotos. Fidel era un animador constante de los juegos infantiles, de lo que fuera, ¿verdad? Si había que jugar vaqueros contra indios, él era el jefe toro sentado y se ponía plumas y se vestía y hacía un escudo con una hoja de palma y ahí lo tengo en fotos, ¿verdad? Porque mi papá, que por dicha era muy aficionado a la fotografía, nos pasaba tomando fotos chiquillos, entonces. Y bueno, también hubo danza. Tuvimos danza, claro. Claro, nos acompañó en este set Nandayure Harley en este hermoso programa Pies con Alas, Alma de Libertad. Así es, la grata presencia de Nandayure Harley, con quien tuvimos además la complicidad, porque hubo varios detalles técnicos que tuvimos que solucionar sobre la marcha y ella con una gran paciencia, Sí. con una gran amabilidad, no perdió nunca su sonrisa y nos dio su vivencia de la historia de la danza, no solo de Nandayure Harley, sino de la danza en Costa Rica. Una figura importantísima y también la tuvimos en Páginas Vivas. Bailar es el aquí y el ahora. Es cuando más presente se debe estar y más claro y concreto sobre qué es lo que está sucediendo en ese instante en que estás en la escena. La danza me permite interpretar la realidad, interpretar los sueños, interpretar los textos, interpretar otras obras artísticas de otros creadores, de otras disciplinas. En realidad la danza es la columna vertebral en mi vida. También nos acompañó don Óscar Álvarez para hablarnos sobre Jorge Luis Borges. Óscar Álvarez Araya, escritor, ensayista, político, funcionario internacional, ocupó el cargo de embajador en distintas oportunidades y en diferentes países, un pensador que nos trajo a la memoria no solo su trayectoria con su libro, de sus memorias, valga la redundancia, sino que nos habló de figuras como Jorge Luis Borges, como Mario Vargas Llosa y otras personalidades que ha conocido a lo largo de su trayectoria y que esperamos tenerlo en la próxima
temporada de Páginas Vivas con el famoso tema de Alcoa. No solo me anunciaban que había sido premiado, sino que me enviaban la invitación a la ceremonia de premiación que iba a ser en Buenos Aires, Argentina. Incluso me remitieron los correspondientes pasajes aéreos y los gastos de viaje. Me trasladé a Buenos Aires, ¿verdad? Y cuál no sería mi sorpresa cuando me veo en el Teatro San Martín de Buenos Aires, ¿verdad? Legendario. Recibiendo el premio latinoamericano de cuento Jorge Luis Borges. ¿Sí? Y redescubrimos sitios de nuestro país, sitios de San José, por los que muchísimas veces caminamos y que simplemente invisibilizamos, incluso hasta por falta de cultura, a través del programa que tuvimos con don Andrés Fernández. ¿Cuál fue el título? El arte de la observación. El arte de la observación, así es. Andrés Fernández, un muchacho talentoso, observador, estudioso, amante de la ciudad, y nos hizo un recorrido muy lindo, efectivamente, sí, por esos edificios, por esos rincones de la ciudad que a veces por la prisa pasamos y no observamos. Y Andrés nos dio una lección de lo que es precisamente el arte de la observación. De la destrucción de, como recordarán algunos costarricenses, cada vez menos, probablemente San José era conocida como la Tacita de Plata. La Tacita de Plata. La Tacita, claro, de Plata, una ciudad pequeña, muy bella, muy elegante, muy limpia, muy ordenada, con una cantidad de servicios impresionantes, a la que venían muchísimos centroamericanos de dinero a pasear, a hacer sus compras, a tratarse en la clínica bíblica, considerado el mejor hospital de Centroamérica. Que no es lo mismo que ver, Roberto. Que no es lo mismo que ver. O más bien, ver es una cosa, y mirar es otra, o observar. Tuvimos la maravillosa compañía de Olga Mesén para darnos una clase magistral sobre Daniel Gallegos, su maestro. Así es. Así como en la memoria o en la atmósfera de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, Páginas Vivas nos trajo la obra, la imagen de doña Inés Sánchez o de Fidel Gamboa, como hemos ya descrito. Gracias a Olga Marta Mesén pudimos recrear la obra literaria, la calidad humana del gran escritor y dramaturgo Daniel Gallegos, que fue su maestro, como ella misma lo ha descrito. Esperemos que no perdamos la oportunidad de tener de nuevo a Olga Marta en Páginas Vivas, porque además es, como se diría, cliente frecuente de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Es una reconocida investigadora de nuestra sala de colecciones especiales. Pero Roberto, este programa también fue sumamente significativo, el cómo saber cómo se desarrollan vocaciones dentro de las aulas de las universidades, y del cómo al llamar maestro no es solamente un maestro porque educó, porque formó en un curso, sino porque fue una figura simbólica de su desarrollo. Así es. Y cómo no recordar el manuscrito con el que finalizó este programa. Una serie de fotografías que ya habíamos dicho. Él me regaló si quiere, usted lo describe y yo lo muestro. Este documento es un cuaderno donde él comienza a escribir la novela El pasado es un extraño país. Es de sus más conocidas. Sí, es su primera novela, el Premio Nacional. El pasado es un extraño país. Y entonces ese es el manuscrito. Luego hay una parte donde ya él empieza a escribirlo a máquina, que era... Emocionante fue cuando Olga Marta lee el inicio de una de las novelas de Daniel Gallegos, que en un cuaderno empezó a escribir su novela a través de un viaje en tren en Europa. Para irnos al corte, Roberto, vamos a irnos con un programa emocionante, un programa que estuvo lleno de matices emocionales,
como fue el de Chabela Vargas con Alfredo González. Tuvimos esa maravillosa oportunidad de recordar a Chabela Vargas en su dimensión extraordinaria de cantante, de figura de la cultura, de figura controversial en Costa Rica y de fama internacional con su trayectoria principalmente en México, con la presencia de Alfredo González, quien nos describió paso a paso cómo la conoció, cómo trató con ella, cómo se hicieron amigos, cómo vivió un costarricense, un joven inquieto, escritor, investigador, promotor cultural, como es Alfredo González, que nos regaló en Páginas Vivas a ustedes y nosotros mucho del alma artística de la inolvidable Chabela Vargas. De una gran soprano, como María Callas, no, pero que tenía una calidad interpretativa Única. que lo hacía a uno fundirse con cada una de sus canciones. Así de simple. Así es. Muchos estudiantes de la UCR se quejaron de que una cantante supuestamente popular, que le cantaba al pueblo, se presentara en el Teatro Nacional con unos tiquetes con un costo bastante alto. Y Chabela fue a hacer una entrevista a Radio Universidad. Y ellos llegaron a quejarse. Y esta mujer, que tenía tantos años de no venir a su país en una gira profesional, porque siempre estuvo yendo y viniendo por la familia, sí, les dijo: ¿ustedes quieren que les cante? Yo les canto. Consigan un lugar y yo hago el concierto gratis. Y así se hizo. Y que todo inició con una tacita de café. Y todo inició con una tacita de café. Vamos a un corte y volvemos acá en su programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Regresamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, en este maravilloso cierre de temporada, sin antes obviar que este es un año especial, Roberto, para la Benemérita Biblioteca Nacional. 135 aniversario de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Y nadie mejor que la directora de la Biblioteca Nacional, doña Laura Rodríguez Amador, para describir, como lo hizo en ese programa, la trascendencia de la Biblioteca Nacional de Costa Rica en la cultura costarricense y centroamericana. Son 135 años involucrados en la educación, en la cultura, en los valores y en la identidad del ser costarricense. 135 años de recopilar todo este montón de patrimonio documental en diferentes formatos disponible para todos nosotros. Son 135 años de trabajo arduo de un equipo de trabajo y que definitivamente se vio visibilizado gracias al aporte de nuestra invitada especial, la directora ejecutiva de este programa, doña Laura Rodríguez Amador. La Biblioteca Nacional ha trabajado muy arduamente en los últimos años para modernizar y adaptar los servicios de información a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, así como agilizar todo este aporte que brinda al país. Sin duda, esa semana fue un programa especial dedicado a la Benemérita Biblioteca Nacional, pero además para rendir tributo a las luchas femeninas de esas sufragistas. ¿Y quién más para hablar de la entrega, de la lucha de cada una de sus mujeres, que la investigadora Macarena Barahona? Carmen Lira, Ángela Acuña, Emma Gamboa,
figuras femeninas de nuestra historia volvieron en testimonio, en legado, gracias a Macarena Barahona, que nos trajo esas vivencias de las sufragistas vitales en la historia democrática de Costa Rica. Digamos, se extendió durante 3 décadas prácticamente con generaciones de mujeres diversas, no estaba recopilada, ni estaba tampoco investigado la labor que ellas habían hecho en cada una de las demandas por el voto femenino. Doña Matilde Marín también fue de gran ayuda, que la conocía yo desde pequeña. Y bueno, Roberto, también nos acompañó don Manuel Araya Incera para hablar sobre la trayectoria de Hilda Chen Apuy a través del programa que titulamos De la vida, del amor y la amistad. La memoria de Hilda Chen Apuy gravitó en torno a su obra, a su sencillez, a su maravilloso valor, a su amor por Punta Arenas y en general por la educación, gracias a Manuel Araya Incera, gran amigo de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, educador, hombre intelectual, promotor cultural. Tuvimos también la presencia del legado de esta extraordinaria figura, Hilda Chen Apuy. Pero especialmente en la divulgación, en la construcción de puentes de entendimiento entre distintas culturas. Y algo que ella hizo como una vocación en su vida, tengo la impresión, y quizás sobre eso podemos entrar un poco también en la conversación luego, tengo la impresión de que en la vida de la maestra Hilda Chen Apuy hubo 2 grandes vocaciones. Esta que mencionamos, la de construcción de lazos, de puentes, de vínculos entre culturas. Y bueno, ¿cómo no recordar a la loba del escenario, Iridio Martínez? Con una simpatía, con sus gestos espontáneos, con su vivacidad, Iridio Martínez, extraordinaria cantante de ópera, una mujer realmente notable en la historia artística y cultural de Costa Rica, nos habló también de lo que están forjando en la educación en comunidades como Esparza, en el Pacífico puntarenense, y cómo ella sigue vigente en el desarrollo de la música y del arte y la ópera en Costa Rica. Y bueno, esa cultura con la música clásica la tiene muy arraigada Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Hay una gran información, hay, ¿cómo se llama? Hay talleres para público joven. Yo siempre he dicho, uno no puede entender la ópera, uno no puede entender la música clásica si nunca ha ido, ¿verdad? Y es música linda, es música para todo el mundo. Por supuesto. Es música bella, ¿verdad? Y o sea, divertida en algunas ocasiones. A mí me da risa porque yo hablo con mucha gente que no tiene ningún conocimiento y me dicen, es que, ¿cómo se llama? John Williams y la música de Star Wars. Y yo le dije, bueno, John Williams no hubiera podido hacer nada si Wagner no hubiera compuesto las óperas en el 1800. Es estar en los grandes escenarios, es estar en otro país durante muchísimo tiempo y seguir siendo súper costarricense. Cierto. Es ser una persona que lleva su cultura a donde quiera que vaya y que está cumpliendo una misión sumamente significativa, promoviendo el arte en las zonas regionales. Claro, eso es importantísimo. Además, después de recibir aplausos en los principales escenarios en Europa y también en Costa Rica, con esa sencillez, con esa cálida conversación, con esa amabilidad, realmente a ustedes y a nosotros nos hizo pasar un inolvidable capítulo de Páginas Vivas. Y bueno, llegó el turno de Óscar Castillo, el incansable pionero. Siempre les ponemos nombre a nuestros programas, como ustedes han podido apreciar, y no cabe otro término para Óscar Castillo, el incansable pionero. Actor, extraordinario director de cine, fue director de la Compañía Nacional de Costa Rica de Teatro, en los años 70,
y de los mayores gestores del cine nacional, con películas como La Cegua, como Eulalia, como El Compromiso, como Asesinato en el Meneo, distintos largometrajes, pero además un formador en la práctica de figuras de la televisión y la dramaturgia en Costa Rica, o por lo menos de la trama de teleseries como El Barrio, La Pensión y otras. Óscar Castillo estuvo con nosotros y compartió su experiencia y el recuerdo de otras figuras como Carmen Naranjo, como Samuel Robinsky, como el escritor Julio Cortázar. Todos los pueblos que han olvidado sus raíces profundas, su pasado, su historia, son países condenados a sufrir los avatares de las tormentas que siempre están amenazando, están ahí presentes en el devenir de la humanidad. Y es que algo interesante de todos estos programas, Roberto, es que aunque inicialmente es un invitado y su trayectoria, un invitado y una temática en particular, al final no sé si te das cuenta, pero redescubrimos un montón de personajes de la historia costarricense que al final se enlazan de una u otra manera. Es cierto. Y personalmente, en cada edición de video, es algo increíble para mí ver, bueno, mira, y aquí otra vez Carmen Naranjo, mira, y aquí tal personaje y tal otro, ¿verdad? Y eso creo que es lo más rico de nuestro país, que seguimos siendo un país pequeño, con grandes seres humanos, que de una u otra manera, Sí. se enlazan. Así es. Y es que Páginas Vivas es precisamente repasar las páginas de los periódicos. Entonces, como en un periódico puede haber una figura central, un personaje central, pero todos los demás se suman en esa revisión de las páginas vivas que son de ayer, hoy y siempre. Correcto. Recibimos a don Leonardo Perucci con toda su historia de vida, ¿verdad? Esta magnífica persona que vino del sur para quedarse en nuestro país y para dejar huella en nuestro país. Nos cuenta Leonardo Perucci en este capítulo de Páginas Vivas cómo el golpe chileno del 11 de septiembre de 1973, que acabó con el periodo constitucional y con la vida de Salvador Allende y que provocó una era de dolor y de violencia en Chile y en América Latina. Don Leonardo nos contó aquí dónde estaba cuando ocurrió ese golpe, que estaba en Cuba, y cómo recaló en Costa Rica y observando un ensayo en una función de teatro, pues se involucró rápidamente con el teatro, con el cine y con la televisión en Costa Rica. Leonardo Perucci. De cómo se dieron las circunstancias para que yo cayera en este país maravilloso, que ojalá todos los chicos pudieran tener la misma impresión que tengo yo de lo que este país tiene. Las garantías sociales, la caja, en fin, todo lo que hay acá y que tú lo conoces mejor que yo y que los costarricenses lo conocen también, pero pareciera que no están conscientes del peligro que significa perder todas esas conquistas que tenemos. Claro. Que tiene, claro. Entonces, estuvo también con nosotros y no terminamos de agradecerle a él y a todos y todas nuestros invitados su participación en Páginas Vivas. Y lo esperamos en próximas ediciones porque Claro que sí, siempre se queda mucho por contar. Exactamente. ¿Y qué decir de la maestra del pentagrama, que nos da una gran lección de lucha, de perseverancia, de amor a la familia y de empoderamiento de la mujer, doña Flori Navarrete? Así es. Tuvimos en Páginas Vivas en esta temporada a una maestra insigne, a una educadora, a una madre ejemplar. Rompió estereotipos en una época, en los años 70, en los inicios de la década del 70, 1971, fundó el conjunto musical El Clan de Mamá con sus 4 hijos, Marianela, Jorge Arturo, Alfonso y Manuel Francisco, en una época maravillosa de la música popular, con la guía de esta mujer que dignificó las tarimas en los salones de baile y los escenarios con la presencia y la digna presencia de una ama de casa, de una educadora con sus hijos y sobrinos, aportando cultura, aportando música popular, y también gravitó en ese programa con doña Flori
la memoria de Paco Navarrete, hermano de Flori, quien fue un gran músico costarricense y que marcó una huella en la música popular costarricense. En primer lugar, yo pienso que el tiempo, cuando uno lo medita, puede retroceder, porque para mí los años que han pasado realmente han sido, como lo repito, una bendición del Señor. Y cuando uno ve hacia atrás, piensa que nunca se puede uno imaginar la trayectoria y sobre todo el fruto que pueden tener las acciones de uno, ¿verdad? Y sí, Roberto, y dignificó y continúa dignificando la figura de una mujer, la figura de una madre y la figura de un artista. Sí, porque doña Flori sigue vigente efectivamente en los escenarios y además ha transmitido el legado musical a sus hijos que siguen desarrollando la actividad. Encontramos otra vez en nuestro set de grabación a don Alfredo González, quien nos trajo un significativo programa sobre Yolanda Ariamura. Alfredo González, inquieto, escritor, como ya hemos dicho, interesado en la cultura del país, amante de la historia y del quehacer de mujeres emblemáticas en la historia de nuestro país, nos trajo una semblanza maravillosa, evocadora y nostálgica de la gran Yolanda Oriamuno, escritora, una mujer que marcó una época con su belleza, con su personalidad, con su atrevimiento en una época difícil para hacerse destacar como mujer, como artista, como escritora. Yolanda Oriamuno estuvo acá gracias a Alfredo González. Es ahí donde realmente la encontramos. Entonces, no hay que caer en el juego de la medusa y mirarla directamente a los ojos, sino leerla. Eso es lo que ella quisiera y eso es lo que se debe de hacer con todo gran espíritu. Desafiar al patriarcado y no quedarnos con lo lindas que son las mujeres, sino realmente con lo que ellas proponen, con lo que ellas nos están aportando para convertir este espacio en un mundo mejor y poder aprender de sus grandes enseñanzas. Porque no podemos concluir esta temporada sin uno de los temas, ¿verdad? Sin uno de los temas importantes que siguen causando peso, y es el tema de la mujer afrodescendiente y cómo se visualizaba esa mujer afrodescendiente en la prensa caribe, gracias a la académica e investigadora Patricia Vega. Por segunda vez en las 3 temporadas de Páginas Vivas estuvo la doctora Patricia Vega Jiménez, realmente periodista, historiadora, investigadora, quien nos trajo un perfil que yo no esperaba, Flor, en relación... Era otro, inicialmente era otro. Era otro tema, sí. Y cuando de entrada hizo como una pequeña introducción, más bien nos fuimos por ese tema, que es la presencia de la mujer afrodescendiente en la prensa del Caribe. Todo un hallazgo gracias a esa inquietud de una investigadora de pasar horas y horas precisamente en santuarios como estos de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, buscando datos, buscando fotografías, crónicas, reportajes sobre, en este caso, la mujer afrodescendiente del Caribe. Pero nunca aparece una mujer afrodescendiente, ni siquiera en la prensa caribe. Entonces buscamos a la mujer afrodescendiente que de alguna manera tenía que existir en alguna parte. Y lo único que nos encontramos fueron 3 fotografías. Una de una pregonera del Diario de Costa Rica de 1921, cuando se celebraba el primer centenario de la independencia de Costa Rica. Y es una pregonera vestida de manera tal que parece una esclava, con el mismo sombrero de esclavitud y con las mismas sandalias de la esclavitud. Y esto en realidad es una más de las muestras del compromiso que adquiere una persona investigadora cuando desarrolla un tema, ¿verdad? Y es poder estar horas de horas en una biblioteca para encontrar tan solo una fotografía. Pero es parte del quehacer, es parte del compromiso por desarrollar un tema como este, tan importante, ¿verdad? Que no solamente es la mujer, sino la afrodescendencia,
y poder dotar a las futuras generaciones de información muchísimo más consolidada. No podemos cerrar esta tercera temporada sin agradecer a cada una de las personas involucradas en el desarrollo de este proyecto audiovisual. Empezando por nuestra cabeza, la directora doña Laura Rodríguez Amador, la conducción y guión y compromiso de Roberto García, quien me acompaña hoy. Gracias. Además de todo el equipo de producción, involucrando personal de la Benemérita Biblioteca Nacional. Gracias Vanessa Brenes, gracias Cristian Arce, pero también gracias a todos aquellos estudiantes de trabajo comunal universitario que están desarrollando su trabajo en este momento o que se han comprometido de tal forma con nuestra institución que continúan colaborando con nosotros para llegar hasta ustedes con un producto de mayor calidad tras cada temporada. Gracias Andrés Hidalgo, Rubén Gómez, Bianca Molina, Mateo Kahn y Hazel Calzadilla. Sin el compromiso de cada uno de ustedes, estos productos audiovisuales no serían lo que son. Muchas gracias. Sin duda, un trabajo en equipo realizado con amor, con esmero, con dedicación, con seriedad, porque ha sido para ustedes Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, tratando de valorar el tesoro histórico, testimonial, patrimonial de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Son páginas de periódico vivas y palpitantes y esperamos continuar con ustedes en este programa de la Biblioteca Nacional. Una vez más, agradezco profundamente cada una de las personas invitadas que pasó por nuestro set durante todos estos meses de grabación, que mostró su compromiso y su disposición a ser parte de este proyecto. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo año y no sin antes desearles una feliz Navidad.